¿Cómo están? Los bendecimos desde aquí, desde la Iglesia Río de Vida, aquí en España. Y bueno, siempre es un gozo saber que nos ven de diferentes partes del mundo, de leer sus saludos y de esas palabras tan bonitas que nos ponen. De verdad, muchísimas gracias. Les enviamos un inmenso abrazo. Y bueno, seguimos con el libro de Lucas. Vamos a leer en el capítulo 18, desde el versículo 31 al versículo 43. Dice la palabra de Dios, con el título, Un ciego recibe poder. Tomando Jesús a los 12, les dijo: cuando lleguemos a Jerusalén se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán y le escupirán. Y después de que lo hayan azotado, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Sin embargo, ellos nada comprendieron de estas cosas, porque esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces gritó diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba aún más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerlo a su presencia. Cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Como hemos leído, Jesús se dirigía camino a Jerusalén, era su destino final para cumplir su propósito aquí en la tierra. Sabíamos que allí le esperaba prácticamente la muerte. Ahí en Jerusalén, y era el lugar donde él iba a ser flagelado, donde iba a ser golpeado, donde iba a ser maltratado, donde iba a ser humillado, insultado, el lugar donde iba a sufrir una de las más grandes humillaciones que un ser humano podía sufrir en esos tiempos, aparte de como un ladrón morir en la cruz. Entonces dice pues que iban rumbo hacia allá, hacia ese lugar, y claro, los discípulos no entendían, ellos estaban como totalmente, no sabían, Jesús les hablaba, pero ellos en realidad no entendían lo que Jesús le decían. Y de camino a Jerusalén ya se iban acercando a Jericó. Dice pues que junto al camino se encontraba un ciego, un hombre que a lo mejor nunca antes había visto, porque hay personas pues que por motivos de salud, por algún motivo, pues se quedan ciegos, que han visto pero pierden su visión. Yo me imagino que este hombre toda su vida fue ciego, un hombre que siempre pasaba en un lugar, un hombre que nunca había trabajado, donde solamente estaba a expensas de lo que la gente les daba, un poquito de limosna, y que con eso a lo mejor subsistía, con eso se alimentaba, con eso él pasaba sus días, porque en esos tiempos no tenían ayuda del Estado o alguna pensión, ¿no? Y bueno, dependían, ¿no?, de la gente, ¿no? Y este hombre podía escuchar, era ciego, pero él podía escuchar el murmullo, podía escuchar la voz, podía escuchar el ruido de la gente, en ese momento él, yo creo, de verdad les puedo asegurar que este hombre, claro, había hablado y había escuchado ya hablar de Jesús. Había escuchado y hablar de él, porque ante todo el alboroto que hubo, él escuchó y dijo: bueno, ¿quién viene por ahí? Que hay tanto alboroto, que hay tanto movimiento, ¿no? Que él escuchaba, y tanto ruido, ¿no? Y bueno, dice la palabra de Dios que cuando él pues preguntó, le dijeron: bueno, es Jesús, que es Nazareno, que pasará por aquí. Y dice, claro, en su desesperación, este hombre empezó a gritar y a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él sabía quién era Jesús, seguro había escuchado de sus milagros, de toda la sanidad, que seguro ya todos sabían quién era Jesús, y él había escuchado hablar de él, y no esperó, no dudó. Y él, en su estado en el que estaba, él empezó a gritar enérgicamente por varias veces, que dice pues que hasta lo reprendían para que se callara, pero él no se
cayó. Él siguió gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice pues que Jesús se acerca a él, se detiene hacia él y dice: bueno, pues dime qué quieres que te haga, ¿no? ¿Qué quieres que haga por ti? Y él fue tan claro y preciso: que recobre la vista. Que recobre la vista. Y saben, ese es el grito, es el lamento continuo que cada uno de nosotros como hijos de Dios, y hay gente que aún no le conoce, pero que continuamente están gritando, están desesperados, angustiados también: Señor, haz un milagro, Señor, ayúdame, Señor, ten misericordia de mí, Señor, por favor, socórreme. Es continuo el lamento que el Señor escucha, y sabe, Dios no es indiferente a nuestro grito, a nuestra desesperación, a nuestra angustia, a nuestro dolor. Dios no es indiferente a eso. Él también se detiene y se detiene a preguntarte: dime qué quieres que te haga, dime qué puedo hacer por ti, ¿no? Y Él me admira tanto como hay algo que resalta a Jesús y le dice en el versículo 42: recibe tu sanidad, recíbela, tu fe te ha salvado, ¿vale? Este hombre no gritaba porque sí, no gritaba, él sabía a quién le estaba pidiendo ese milagro de sanidad. Se lo estaba pidiendo a Jesús, al Todopoderoso. Él sabía, y Jesús reconoce la fe de este hombre. Yo creo que a veces gritamos y a veces levantamos un grito, pero un grito a la vez mudo, porque ni nosotros mismos sabemos lo que le queremos decir al Señor. Pero Él nos enseña, este ciego, que Él fue preciso. Él dijo: quiero recobrar mi vista, quiero ver a la gente, quiero verte a ti, ¿no? Y Él recobró la vista, y es lo que el Señor sigue haciendo en este tiempo. Él sigue sacando esa venda de nuestros ojos. Él sigue haciéndonos ver que solamente en Jesús podemos tener un futuro diferente, una vida diferente. Él sigue escuchando tu grito, tu clamor. No te detengas, grita, pero grita con fe. Él está allí para decirte qué quieres que te haga. Así que era lo que el Señor me hablaba en este versículo, que pidamos, pero pidamos con fe. Le decimos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias una vez por recordarnos, Señor, que tú estás ahí, Señor, que tú estás para escucharnos, que tú no haces oídos sordos, Señor, a nuestro clamor, a nuestros gritos. Señor, tú estás ahí para, Señor, suplir nuestras necesidades, Señor, para socorrernos en los momentos de angustia y de dolor, Señor. Padre, queremos levantar nuestra oración siempre con fe, Señor, sabiendo que es de allí donde se producen los milagros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor los bendiga.